Comenzamos a desarrollar con PHP toda la parte que nos va a permitir hacer persistencia de información. ¿Qué significa persistencia de información? Pues que nuestros datos, cuando apaguemos el ordenador y volvamos a encenderlos, permanezcan guardados en algún lugar. Podríamos pensar que esto lo podemos conseguir con un fichero, pero la forma de estructurar la información dentro de un fichero no es para nada pues factible para después realizar búsquedas, que es el principal comportamiento que nosotros deseamos. En nuestro caso vamos a utilizar base de datos y en concreto vamos a utilizar MySQL, puesto que es uno de las bases de datos relacionales más utilizada en el mundo del desarrollo web y que viene preinstalada en los paquetes más importantes que podamos tener para los diferentes sistemas operativos, como por ejemplo en este ordenador yo tengo XAMPP, ¿veis? Aquí viene ya preinstalado el MySQL con unas pequeñas configuraciones ya realizadas, pero de la misma forma lo tenemos en LAMP, puesto que la M es de MySQL, MAMP de igual forma, o WAMP, que también sirve es otro paquete para Windows. Otro de los grandes que se ha estado utilizando en el desarrollo web siempre ha sido Postgre. Postgre es otra base de datos relacionales y que tiene una serie de características, o que introdujo una serie de características que poco a poco MySQL también ha ido introduciéndola, y ahora mismo las diferencias entre uno y otro son bien pocas. Una vez que tenemos configurado o tenemos instalado MySQL en nuestro PC, fijaos que desde el panel de control de XAMPP, pero en cualquier otro panel de control dependiendo del sistema operativo, tendremos la opción de parar o arrancar nuestra base de datos. Decíamos que PHP necesita de Apache para ejecutarse, puesto que es Apache quien va a interpretar nuestro código PHP. Sin embargo, MySQL no es necesario que esté arrancado Apache para que esté funcionando. Nosotros podemos realizar consultas o realizar peticiones contra el servidor MySQL sin que Apache esté arriba, sin que esté configurado. Sin embargo, en nuestro caso, que somos programadores o desarrolladores web principalmente, claro, Apache es como un núcleo central o una herramienta central que nunca debe de estar apagada. Como decía anteriormente, cuando instalamos el paquete, en cualquiera de los paquetes, el servidor MySQL, el servidor de base de datos, viene preconfigurado o nos solicita una serie de configuraciones muy básicas, como puede ser el password de root del administrador u otro usuario. En nuestro caso de educacional, vamos a trabajar con root sin password, algo súper inseguro y que nos va a ayudar a no realizar muchas configuraciones ni tener mucha precaución de las configuraciones ahora al principio, y que por lo tanto no nos dará ningún error. Pero si quisiéramos cambiar no el usuario de root, sino que quisiéramos cambiar las configuraciones del servidor MySQL, deberíamos abrir el fichero my.ini, que como veis aquí pues tiene una serie de configuraciones más o menos complejas y que nos va a permitir realizar cosas como cambiar dónde va a almacenarse el fichero de logs de MySQL, o cuántas conexiones se pueden abrir, o si root se puede conectar desde fuera de nuestro aparato. Es decir, una serie de configuraciones que nos van a permitir adaptar nuestra base de datos a nuestras necesidades. Para poder interactuar con nuestra base de datos y, por ejemplo, generar esa primera base de datos y esa primera tabla, vamos a utilizar phpMyAdmin. phpMyAdmin también viene instalado o preinstalado en XAMPP, aunque en el resto de sistemas se puede instalar de una forma también muy sencilla, puesto que es un desarrollo web que simplemente hay que desplegarlo dentro del directorio del Apache.
En mi caso, bueno, decir que no vamos a entrar en grandes aspectos ni de MySQL ni de PHP-MyAdmin, y que también podéis utilizar otros navegadores de datos, otros navegadores de la base de datos, y que también vais a encontrar el mismo servicio, las mismas utilidades que nosotros vamos a utilizar con PHP MyAdmin. ¿Vale? Podéis hacer alguna búsqueda y encontraréis muchos de ellos, como por ejemplo es el MySQL Workbench. Para utilizar PHP MyAdmin debemos de primero, en mi caso, como tengo XAMPP y ya lo he comentado anteriormente, en XAMPP nos encontraremos PHP MyAdmin preconfigurado dentro del directorio de XAMPP y ya configurado para que el Apache pueda mover esta utilidad. En concreto, una vez que tenemos configurado el usuario root, si entramos dentro de la carpeta de PHP-MyAdmin, el fichero config.in.php va a almacenar parámetros de configuración de comportamiento de PHP-MyAdmin. En concreto, y la más importante, va a ser cuál va a ser el usuario con el cual nos vamos a conectar a la base de datos. En nuestro caso, o en el mío, yo voy a entrar con root. Vuelvo a repetir que esto en servicios ya en producción no es aconsejable y se debería de generar un nuevo usuario con password totalmente nula, es decir, no existe password, para así no darme problemas a la hora de programar, y más ahora que estoy empezando. Fijaos que el tipo de configuración que voy a hacer, es decir, el tipo de autenticación que voy a utilizar, podría ser por HTTP Basic, es decir, el típico cartelito que aparece en el navegador de usuario y contraseña, por login o por config, que es mi caso, ya que tengo grabado aquí en el fichero, por el fichero de config, el usuario y la contraseña. Otros parámetros podéis investigar son como por ejemplo el host y pues parámetros quizá más particulares de la propia base de datos de la propia herramienta PHP-MyAdmin. Muy bien, una vez que ya tengo tengo seguro que con root voy a poder entrar, y que Apache, aquí sí que es necesario tener encendido Apache, puesto que PHP-MyAdmin es un programa hecho en PHP y necesitamos tener activo pues Apache para que funcione. Si ponemos localhost PHP-MyAdmin, vamos a ver que entraremos a nuestro servidor, que es nuestra máquina PHP, y a nuestra base de datos. Aquí a la izquierda, en esta herramienta, podréis ver todas las bases de datos que tenéis configuradas. Como podéis observar, al ser nuestro propio servidor, no tenemos ninguna limitación a la hora de generar nueva base de datos, y una serie de botones de configuración y de uso de dicha base de datos. Insisto que no es ahora el momento de explicar en detalle cómo funciona PHP-MyAdmin. Vamos a un primer ejemplo muy sencillito, muy sencillito, en el cual vamos a generar una nueva base de datos. Aquí tenéis, podéis tener el botón de creación de base de datos hiper rápido, o bien entrar a través del menú de base de datos. Generaríamos una nueva base de datos, en este caso voy a llamarle jugadores, o bien equipo baloncesto. El cotejamiento no lo vamos a ver qué es esto, pero haceros una idea que siempre vamos a utilizar UTF-8, que es el cotejamiento UTF-8 Spanish 2, por ejemplo, que es el juego de caracteres que nos va a permitir introducir acentos, etcétera. ¿Cuántas columnas van a tener nuestra primera tabla, que se va a llamar jugadores? Pues vamos a generar una tabla que ahora veréis qué pinta tiene, que es una especie de hoja Excel, al fin y al cabo, que va a tener pues un identificador, es decir, un número correlativo 1, 2, 3, 4, 5, 6, que se va a poner automáticamente. Va a tener el nombre del jugador, campo 2, ya llevamos 2. Va a tener
el número del jugador, que va a ser el campo 3. Con eso vamos a empezar ya nuestra primera tabla, no queremos complicarla más, y para ello vamos a darle, bueno, le he dado 4 campos, ahora nos inventaremos un cuarto campo. El primer campo va a ser el del ID, y este va a ser un campo especial que se llama el primary key o una clave, que lo que nos va a permitir no va a ser nulo, va a ser primary y va a ser autoincremental. Va a ser autoincremental y que nos va a permitir que tengamos como un identificador único dentro de nuestra tabla. En segundo lugar vamos a tener el nombre y que va a ser de tipo varchar, es decir, de tipo texto, con la característica que va a tener como máximo pues 64 caracteres. El resto de parámetros los vamos a dejar totalmente por defecto. Apellidos, por ejemplo, y que va a ser también un varchar, es decir, de tipo texto. En este caso sí que vamos a ampliar el número de caracteres. Y por último, por ejemplo, el número de la camiseta, que va a volver a ser un integer y que el resto de parámetros va a ser totalmente por defecto. Con esto ya tendríamos, veis que es muy sencillo utilizar PHP-MyAdmin. Fijaos que si yo siempre que me vaya a cualquier tabla y quiera volver a mi equipo de baloncesto, mi base de datos equipo de baloncesto, aquí tendré las tablas y cuántas filas tiene, qué tamaño tiene y qué estructura al final tiene mi tabla. Por ejemplo, también podemos utilizar perfectamente para, que es algo muy interesante para empezar a hacer pruebas, el insertar de PHP-MyAdmin para poder insertar los primeros jugadores, los primeros elementos dentro de nuestra tabla. Por ejemplo, este podría ser el 15, Paco Gómez Arnal el 15, y el segundo podría ser Juanmi Alberola, y el número sería el 25. Fijaos que dejo en blanco el ID, puesto que le he dicho que es autoincremental. Se va a encargar el sistema, si ahora le damos a examinar, se va a encargar el sistema de darle un número consecutivo, cosa que me viene fenomenal, porque así sé que cada fila va a tener al menos un campo que va a ser único y que me va a permitir realizar búsquedas. Lo importante, tendríamos hecha la primera base de datos con la primera tabla, con campos ID, nombre, apellidos y número, y que además se puede acceder con el usuario root para poder hacer nuestros primeros pinitos con PHP y base de datos.